¿Cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a continuar repasando el concepto de resistencia característica del universo, es decir, de una estructura completa, un control al 100%. Y con un ejemplo sencillo vamos a graficar cómo es esta resistencia característica del universo. Repasando un concepto de estadística relacionado al teorema del límite central, como es el intervalo de confianza. Entonces, las matemáticas, son en algún sentido frías, no reconocen entre una muestra y un universo, es decir, podemos podemos estimar al universo a partir de la muestra y también podemos estimar a la muestra a partir del universo, empleando el mismo concepto del teorema del límite central y los intervalos de confianza. Básicamente lo que se ve en este gráfico es la distribución probabilística del universo, se ve la distribución de probabilidad del universo, y este universo tiene un promedio, un intervalo de confianza, y en ese intervalo de confianza oscila la media de las muestras, es decir, la media de la muestra, que sería una variable aleatoria. Entonces, entre ese intervalo del universo, con una cierta incertidumbre, un cierto nivel de confianza, oscila la media de las muestras. De forma análoga, si esta fuera la campana de una muestra, el universo o la media del universo, con una cierta incertidumbre, estaría oscilando entre dos límites de un intervalo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el valor esperado de la media muestral? Es decir, si tenemos varias muestras de un universo, el valor esperado de la media muestral, es decir, el valor esperado de los distintos promedios de las muestras, vendría a ser la media universal, ¿ya? Es decir, el valor esperado de la variable aleatoria, que es la media muestral. Imaginemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 varias muestras y que cada una tiene un promedio. Entonces ese promedio de las muestras se constituye en una variable aleatoria. Entonces el valor esperado de esa variable aleatoria viene a ser la media universal. Y aquí viene un segundo concepto que es interesantísimo, que es la desviación estándar del universo, que es sigma. Para quienes han llevado el curso de estadística con mi persona y cualquier otra persona que conozca de estadística puede inferir lo siguiente: la desviación estándar de la variable aleatoria de las medias muestrales, es decir, si tenemos varias campanas como esta, que son muestras, una por acá, otra por acá, otra por acá, así sucesivamente, y de cada muestra tenemos un promedio. Ya de todos esos promedios de las muestras se puede obtener una desviación estándar, ¿no es cierto? Entonces hemos analizado en el anterior video cómo sacar desviación estándar de promedio o de medias móviles. Entonces esto viene a ser la desviación estándar del promedio muestral, que es una variable aleatoria. Ahora, hemos dicho que ese promedio muestral puede ser un promedio muestral de 2 periodos, de 3 periodos, de 6 periodos, de 10 periodos, etc. Entonces puede ser un promedio muestral de n periodos, ¿no es cierto? Entonces, si estamos con el universo acá en este gráfico, estamos con el universo y de alguna manera queremos inferir la desviación estándar de la media muestral de 2 periodos, por ejemplo, la desviación estándar de la media muestral de 2 periodos. Entonces, para estimar esa dispersión o para calcular esa dispersión de la media muestral de 2 periodos a partir del universo, si el universo fuera conocido, entonces lo que tenemos que hacer es dividir la desviación estándar del universo, que son datos individuales, por supuesto, no son medias móviles. Entonces es la desviación estándar de datos individuales dividido entre la raíz de 2, ¿no es cierto? Dividido entre la raíz de 2, que lógicamente nos va a dar un intervalo un poco ancho, casi similar al intervalo de predicción, que es para datos individuales.
Entonces, dividido entre la raíz de 2 nos va a estimar la desviación estándar de la media muestral de 2 periodos. Muy bien. Entonces, hecha esa aclaración, entonces vamos a ver en el ejemplo que estábamos viendo en el anterior video. Vamos a ver que obviamente estas consideraciones que estamos viendo acá en el PowerPoint asumen lógicamente una distribución normal, porque el teorema del límite central emplea la distribución normal, y ya sabemos que la distribución normal es a partir de 30 o más datos, ¿no es cierto? Bien, entonces si podemos tener la mayor cantidad de datos, mayor a 30, mucho mejor, tenemos más certidumbre y podemos utilizar la distribución normal. Bien, entonces aquí vemos un ejemplo clarísimo, ¿no? Aquí tenemos 4 columnas. Una son los datos individuales, otra es la media móvil de 2 periodos, otra es la media móvil de 6 periodos y otra es la media móvil de 10 periodos, ¿ya? Entonces cada una de estos datos, tanto los datos individuales como las medias móviles, habíamos visto que tienen su propia desviación estándar, ¿no es cierto? Tienen su propia desviación estándar y cada una es menor, obviamente. La dispersión es menor cuando se agrupan más datos y se saca la media móvil de 10 periodos, por ejemplo. Es mucho menor que la media móvil que el promedio de datos individuales, que la desviación estándar de datos individuales. Entonces, lo que nos interesa, si tendríamos esta muestra, por ejemplo, de puras medias móviles de 10 periodos, puras medias móviles de 10 periodos o promedios de 10 periodos, digamos que tenemos 51 de estos datos de las medias móviles de 10 periodos, y yo quisiera inferir el universo, porque si yo me pongo a calcular el FSK con este promedio de las medias móviles y con esta desviación estándar y cometo el error de usar el 95%, entonces voy a estimar un FSK mentiroso, como habíamos mostrado en el anterior video en este gráfico, ¿no? O sea, el FSK va a estar muy por acá cuando en realidad estaría más atrás. Entonces no puedo usar el 95% en la media móvil de 10 periodos, ¿ya? Puedo estimar el FSK del universo de dos formas, utilizando el nivel de confianza equivalente, que sería casi un 100%, 99.99% de nivel de confianza para la media móvil de 10 periodos, utilizando obviamente esta desviación estándar y este promedio por equivalencia, ¿no es cierto? Podemos usar ese método, o también podríamos utilizar una dispersión compensada. O sea, básicamente lo que hemos hecho al estimar estos niveles de confianza para cada media móvil no es otra cosa que ajustarnos a la desviación estándar, o lo que es lo mismo, calcular una desviación estándar compensada, es decir, compensar la desviación estándar. Entonces yo podría usar, por ejemplo, el mismo 95% de nivel de confianza, ¿no es cierto?, el que se ve acá en el primer caso, pero compensando la desviación estándar de 5.76, de manera que equivalga a 32.29. O sea, básicamente lo que sería convertir esta situación o este escenario en un escenario de datos individuales, así básicamente. Entonces es muy fácil. ¿Cómo se compensa? Lo acabamos de ver aquí en el gráfico. Me encuentro con la muestra, digamos que aquí estoy con conozco la desviación estándar de la media móvil de 10 periodos, ¿no es cierto?, porque es lo que estamos viendo acá, vale 5.76, y lo que hago es multiplicarlo por la raíz de n, ¿no es cierto? Lo multiplico por la raíz de 10 y me tendría que dar la desviación estándar del universo. Entonces es muy fácil, ¿no? Multiplico esto por la raíz de 10 y me da exactamente, o casi muy cercano a este primer valor, 39. Bueno, aquí no está dando exactamente porque todos estos son valores aleatorios, ¿no? Son valores
aleatorios generados a partir de una función aleatoria, pero básicamente ese es el concepto. ¿Ya? Ahí se ve, por ejemplo, están mucho más parecidos. Aquí dice 35 y aquí dice 34. Entonces, esa es la forma, según el teorema del límite central, de hacer una dispersión compensada. Entonces, aquí tengo esta dispersión de la media móvil de 10 periodos, lo multiplico por la raíz de 10 y obtengo la dispersión del universo, que es lo que realmente me interesa. ¿Y cómo obtengo el promedio del universo? Bueno, entonces habíamos dicho que el valor esperado de la media muestral de 10 periodos viene a ser directamente la media del universo. Entonces aquí tenemos una columna con 51 datos de medias muestrales de 10 periodos. Entonces lo que hago es obtener el promedio de esas medias muestrales, y bueno, coincide con el promedio del universo, ¿no? 250, 250.8, 250.8. Entonces ese viene a ser el promedio del universo. Lógicamente, como aquí tenemos muchos datos, el nivel de confianza es mucho mayor. Nosotros tenemos 51 datos. Tenemos 51 datos, es mucho más preciso cuando se estima con varios datos. Bien, entonces ya tenemos el promedio universal y tenemos la desviación estándar universal, y bueno, se utiliza el nivel de confianza del 95% y se calcula el FCK, ¿no? Y tendría que poder resultar el FCK del universo que realmente nos interesa conocer. Entonces lo importante acá es que a partir de una muestra podemos conocer no el FCK de la muestra, es decir, no el FCK de la muestra cometiendo el error de utilizar el 95% del nivel de confianza, sino conocer el FCK del universo a partir de la muestra utilizando el teorema del límite central. Aquí hay algunas consideraciones que son importantes hacerlas. Una vez que se obtiene el FCK del universo de esa manera, hay que considerar que el universo, en este caso, se puede considerar de dos maneras. El universo puede ser los cilindros. Aquí estamos hablando de 60 cilindros, ¿no es cierto?, que componen al universo. Nosotros podemos considerar el universo como 60 cilindros, o si consideramos el universo como una losa colada o como un elemento estructural colado con todo ese hormigón. Entonces hay una consideración física que no podemos dejar de lado en el hormigón, que cuando el hormigón está colado en una sola pieza, las temperaturas que se desarrollan son mayores. Entonces, para que realmente esta equivalencia valga, ¿no?, se tiene que afectar por un coeficiente o por un escalar. Se tiene que afectar por un factor que considere el incremento de resistencia a partir de la generación de temperatura, que es mayor en elementos vaciados en una sola pieza. Ahora también hay que considerar que si los cilindros fueron conservados en condiciones normalizadas, lógicamente ese mayor cuidado en el curado de los cilindros versus la situación en la que se encuentra una estructura colada en una sola pieza, obviamente puede ser que compense, ¿no es cierto? Puede ser que la estructura tenga más temperatura, pero el cilindro esté mejor curado. Entonces puede ser que esa condición tenga alguna compensación, ¿no? Normalmente lo que se conoce es que se acepta la resistencia de elementos o de cilindros colados, de cilindros de obra, hasta el 85% del valor de los cilindros de laboratorio. Pero esos son cilindros, ¿no? Pero puede ser que la estructura esté por encima del 85%. Entonces hay que tener esa consideración de la temperatura. Y igualmente se asume, hemos dicho que para obtener estas situaciones se asume distribución normal, ¿no es cierto? Entonces para poder calcular el FCK del universo a partir de los datos
de las muestras, tenemos que tener más de 30 datos, es decir, tenemos que poder emplear la distribución normal, ¿ya? Entonces es importante considerar que existen universos paralelos, ¿ya? Es decir, que existen, bueno, yo le llamo universos paralelos porque un universo puede ser el universo de los cilindros y otro universo puede ser el universo de la estructura colada en su totalidad como una sola pieza. Bien, entonces es importante tener esas consideraciones para calcular el FCK del universo, y pienso que esa es la manera como se debería considerar el FCK o la resistencia característica a un X nivel de confianza de una estructura. Ok, bueno, eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias.